Y bien, mis amados hermanos, Dios les esté bendiciendo y que la paz y el gozo del Señor llene sus corazones. Vamos a abrir las Escrituras una vez más para introducirnos en los preciosos temas que la palabra de Dios nos presenta, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la justificación. La justificación. Estoy rogando al Señor de que te encuentren bien, que Dios los proteja, que los guarde, y si alguno estuviese enfermo, que el Señor les sane. Vamos a ver este tema en Romanos capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice así la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Bendito sea Dios. Es maravilloso este tema de la justificación. Justificar es declarar justo. Eso significa la palabra justificar. Es de amplio contenido y básicamente significa eso, declarar justo. Y aquí nos está diciendo la palabra del Señor que hemos sido justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Prácticamente todos los humanos llegamos a este mundo enemistados con Dios. Nacemos enemistados desde nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, me estoy refiriendo a ellos. Desde el momento en que ellos pecan, nos involucran a nosotros, a todos los humanos, aun los que están por nacer, ya nacen impíos. Impíos, esa palabra es bien importante que sepamos su significado. Recuerdo que recién convertido a Cristo, hace unos 40 años ya, poquito más de 40 años. Yo preguntaba mucho, y una de las preguntas que hice, inclusive recuerdo que antes de convertirme a Cristo, yo oía mencionar esa palabra impíos. Y pregunté
a un anciano de una congregación le pregunté que qué significaba impío, qué era eso de ser impío. Y me dio una respuesta, tal vez una respuesta un poco parcial, no total. Me dijo que un impío era una persona que había creído en Cristo y se había vuelto atrás. Eso más que todo suena más a apostasía que a impiedad. Impío es todo aquel que no tiene a Dios en su noticia, que no tiene a Dios en primer lugar en su vida, que no le teme a Dios. Eso es un impío, que para él Dios no tiene importancia. Esa es lo contrario de la piedad. Piedad es tener a Dios en primer lugar, ser temeroso de Dios, ser hacedor de su palabra, ser una persona piadosa. El impío es todo aquel que no conoce a Dios, que no quiere nada con Dios. Ese es un impío. Y por supuesto, hay bastante que hablar acerca de la impiedad, pero hoy estamos hablando de la justificación. Así es que vamos a seguir con este tema. Lo vamos a comenzar en esta porción que leímos de la carta a los romanos, del apóstol Pablo a los romanos. Esa es una palabra totalmente, un término legal que se utilizó tanto en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo utilizaban los griegos, no digamos los romanos inclusive en las universidades se lleva una materia que se llama derecho romano, y por supuesto que se habla mucho de justicia, y nosotros podemos observar en el transcurso de los tiempos y la sociedad cómo va degenerándose y cada vez es mayor la injusticia que se comete y va a ir degradándose así a grados superlativos. El asunto de actuar injustamente, más los que hemos creído en Cristo, los creyentes, debe ser a la inversa. En lo que el mundo, la sociedad actual, involuciona, el creyente, el Hijo de Dios, debe evolucionar en su cambio hasta que lleguemos a la perfección, que es el proceso en el cual estamos. Y parte de este proceso comienza precisamente con la declaración de justos. Y mire que por eso es necesario estudiar a la luz de la palabra, porque es todo un proceso. Comienza este proceso de justificación para nosotros, los hijos de Dios. Fíjese que ese término se puede aplicar a cosas y a personas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo que la sabiduría es justificada por sus frutos, por sus resultados, por lo que se ve. Entonces, allí tenemos que la sabiduría es justificada. Es como utilizar los libros contables y usted sabe que hay un libro que se llama el debe y el haber, el libro de diario general que se utiliza en contabilidad, porque tiene que ver con términos contables también este asunto de la justificación. Entonces tiene que ver con números, y es prácticamente hacer uso del debe y el haber. Nosotros estamos bien endeudados, por no decir súper, hiper, macro endeudados con Dios por causa del pecado. Teníamos una terrible
deuda con el Señor, que el Señor la tipificó precisamente con aquel mayordomo que se le perdonó una gran deuda y después se encontró con uno de sus consiervos y dice que lo estaba asfixiando. Actuó con violencia con él para cobrarle lo que le debía, una cosa ínfima. Entonces, para representar el Señor con esa parábola, lo que nosotros le debíamos a Dios y lo que las deudas o las ofensas que nos hacen nuestros congéneres, las personas que nos rodean o cualquier otra persona que nos haga un mal, cualquier cosa que nos haga, esos son centavos en relación con los millones que nosotros le debíamos a Dios. Tiene que ver, le decía, con contabilidad también el asunto de la justificación. Entonces, en el debe y el haber, nosotros estábamos en rojo con respecto a nuestra situación ante nuestro Dios. Teníamos mucho en el debe y muy poco en el haber para con Dios. Y miremos aquí lo que dice: justificados pues por la fe, solamente por ese medio. Por eso apliquemos lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso allá en Efesios capítulo 2, que dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Salvación y justificación tienen una estrecha relación. Justificados pues por la fe. Allá dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de gracia, de pura gracia, de parte de Dios para con nosotros. Es un regalo, la fe, por eso es por medio de la fe. Y aquí dice justificados por la fe. Ahora dice tenemos paz para con Dios. Ya Pablo da por establecido. Nosotros tenemos que hacer fe y en esta palabra para estar en paz con Dios. Eso debemos de estarlo examinando cotidianamente, cuidando estar siempre en paz con Dios. Aquí no se trata de como el dicho popular que se usa borrón y cuenta nueva. No. Es borrón y no volver a abrir cuentas. Eso es lo ideal, por supuesto, pero nosotros a veces, por eso le decía que debemos nosotros estar continuamente examinando nuestra situación en cuanto a este asunto de la paz con Dios. A estas alturas de la exposición, por supuesto que la palabra debe ir siendo aplicada en nuestra vida y examinar en nuestro corazón si estamos en paz con Dios o tenemos deudas con Dios. Dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, estos términos no están puestos así por cumplir con una regla gramatical. Están puestos para nuestra edificación, para nuestro perfeccionamiento. Ahí dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios se quejó de su pueblo y él decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Note que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, menciona a Jesucristo, pero con el atributo de Señor. Señor. Entonces debe ser nuestro Señor. Es por medio de Él que tenemos la reconciliación, la paz con Dios.
Miremos lo que dice el verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire, además de haber sido declarados justos, ya justos, ahora podemos entrar por la misma fe a la gracia y vivir dentro de la gracia, en la cual, dice, estamos firmes. Hay otras cosas que parecen gracia que no son gracia. Precisamente en los últimos tiempos han brotado herejías y se escribió un libro que por cierto lo leí, ese libro de muy buen contenido, que pasa que algunos lo malinterpretaron, dice como el despertar de la gracia. Pero ese libro parece que lo leyeron muchos y surgió inclusive, voy a dar el nombre de una denominación que no lo acostumbro ni me gusta mucho, pero en este caso amerita, dice creciendo en gracia. Surgió una secta horriblemente, podría decirse que hasta, era un humano el que andaba allí en medio de eso, pero puede decirse que era un espíritu de error, doctrina demoníaca, porque inclusive el líder de esta secta llevó a sus fieles a tatuarse el 666, y así se llamaba la secta. Eso sí que era una secta, creciendo en gracia. Y bueno, el líder, gracias a Dios, ya falleció, pero dejó un montón de gente confundida, y muchos apostataron tras esa herejía. Esto implica que estaban en verdaderas congregaciones del Señor, estaban en la sana doctrina y salieron de estas doctrinas sanas para irse a involucrar dentro de esa doctrina. Por eso dice que nosotros estamos firmes en la gracia. Y dice, y no gloriamos en la esperanza. Ese tema ya lo abordamos, el asunto de la esperanza, de la gloria de Dios. Mire que pasamos prácticamente de reos, de convictos. Pasamos ahora a tener esperanza gloriosa. La expectativa que el impío maneja es una expectativa confusa, pero el asunto de la condenación es algo que se ventila desde tiempos muy pretéritos, y eso se ha venido hablando mucho, de modo que en la actualidad podría decirse que casi toda la humanidad ya está persuadida de juicio, y nosotros de manejar una idea de condenación hemos pasado a manejar una expectativa de gloria. Dice aquí el apóstol Pablo que por esta misma fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y hay que permanecer firmes en esta gracia. Ya justificados, entramos por la fe en la gracia. Es todo un proceso. Por eso es que también nosotros, nos dice la Escritura, que vamos de gloria en gloria. Mire, pasamos de reos, de impíos a justos. Y a justos podemos entrar por la fe a la gracia. Y ya en la gracia estar firmes. Y estando firmes en la gracia, podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a entrar en una dimensión gloriosa.
al momento de resucitar, dice, va a resucitar, se sepultó un cuerpo en deshonra, va a resucitar un cuerpo en gloria. Es maravilloso, pero no solamente es la gloria de la resurrección, consiste precisamente en eso, de que vamos a llegar a las esferas celestiales, a morar por la eternidad con Cristo Jesús. Bueno, toda la gloria, todo lo que implica gloria, ¿verdad? Inclusive las coronaciones son pura gloria. La resurrección, la glorificación, precisamente nos habla de eso, de la gloria que nosotros estamos esperando, dice. Una esperanza de la gloria de Dios. Y como si fuera poco, mire lo que dice el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Aquí sí, mire, es un poco duro el asunto. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es gloriarse en la tribulación? Padecer y gloriarse, como cuando el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, me gozo en lo que padezco, porque se están cumpliendo en mí los padecimientos que restan de Cristo por la iglesia. Mire, una cosa es gozarse del bienestar, gozarse de la bonanza, gozarse cuando todo anda, según nosotros, muy bien, pero gozarse en el sufrimiento, gozarse en las tribulaciones, y ahí Pablo lo evidenció, que sí se gozaba en los padecimientos, y yo creo que nosotros tenemos esa capacidad también de poder gozarnos en las tribulaciones, aprovechar ese tiempo de la tribulación para gozarse. Más que todo, gloriarse en las tribulaciones, porque estamos formando parte de un proceso a través del cual Dios nos lleva, porque Dios tiene un propósito con nosotros, un propósito definido, bien claro. Él quiere perfeccionarnos. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire el resultado de las tribulaciones y cómo nosotros los humanos, todos los humanos, necesitamos paciencia. La paciencia es muy necesaria en nuestra vida como cristianos. Es sumamente necesaria la paciencia. Pero ¿qué es lo que la produce? Aquí nos está diciendo que la tribulación produce paciencia. Y como le dije anteriormente, es todo un proceso por el cual el Señor nos lleva, dice, y la paciencia produce prueba. Y la prueba, una esperanza. ¿Sabe cómo funciona esto? Como cuando usted, pongámosle el ejemplo sencillo del proceso en la escuela primaria. En la primaria, y le vamos a poner un grado avanzado ya en primaria. Póngale que está usted cursando el quinto grado, con la esperanza de pasar a sexto grado. Pero entre el quinto y el sexto grado, los maestros ponen antes se acostumbraba que mensualmente se estaban haciendo exámenes. Y por último venía el examen final del año para ser promovido al siguiente grado. Los hombres todos se lo imitan a Dios. Y Dios tiene es primero en esto. Dios tiene la primacía en todo. En ese sistema que
vamos creciendo gradualmente hasta que un día nos vamos a titular. Bueno, la esperanza nuestra es ese título. ¿En qué va a consistir el título? El máximo título que yo puedo encontrar en la Escritura es que un día lleguemos a ser como Cristo es. Pero para llegar a ser como Cristo es ahora, hay que pasar por todo lo que Cristo pasó. Digo, no estoy hablando para salvarnos, estoy hablando para titularnos, para graduarnos. Ya la salvación nos pone en camino a la graduación final, que sería llegar a ser exactamente como Cristo es. Esa es la más grande esperanza que nosotros podemos apuntar. Por supuesto que ya con eso inherentemente conlleva todas las glorias que hay, todas las glorias que Cristo tiene ahora. Es Rey de Reyes, Señor de Señores, primero y último, Alfa y Omega, principio y fin. Es Dios. Así como siempre lo fue y será, pero acordémonos de que Él pasó un proceso para dejarnos ejemplo a nosotros, que por ahí, por donde Él se fue, por ahí tenemos que irnos nosotros. Por supuesto que él tenía ese elemento que nadie puede contenerlo en sí mismo, es de Salvador. Salvador. Él precisamente por eso es nuestro Salvador, porque Él siendo justo se hizo por nosotros culpable, pero para justificarnos precisamente a nosotros. De eso es lo que estamos hablando, de la justificación. Entonces dice que aquí, mire el proceso. El proceso comienza con la justificación y sigue adelante. Para el perfeccionamiento tenemos que pasar por la tribulación, que la tribulación produce paciencia. Estoy en los versos 3, 4 y 5 de Romanos capítulo 5. Dice, y la paciencia prueba. La prueba es el examen. Y la prueba produce esperanza. Cuando usted pasa el examen, la prueba, repito, cuando usted pasa el examen y lo pasó con buenas notas, ¿verdad? Entonces tiene la esperanza de graduarse, tiene la esperanza de llegar a culminar sus estudios, y en este caso sería culminar el proceso de perfeccionamiento que se está llevando a cabo en nosotros. Dice, y la esperanza no avergüenza. Mire esto, la esperanza no avergüenza. Dice, todos los que en Él esperan no serán avergonzados. A veces estamos esperando cosas a corto plazo, hemos orado y hemos pedido, y entonces esperamos. Y si no la recibimos, ¿qué pasa? Sentimos vergüenza. Pero si la recibimos, ¿qué sucede? Y que conste, si no la recibimos, el problema no está en Dios, ¿verdad? Algún problema hay, por ejemplo, como cuando dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, y otra cuestión que se da en esto de esperar cuestiones que nos van a llegar a corto plazo, porque digámoslo que es a largo plazo el asunto de volvernos como Cristo es. Pero a corto plazo hay cosas, por ejemplo, cuestiones que necesitamos, provisión, salud, un montón de cosas que hay que nos llegan mientras estamos en esta tierra,
cuando la recibimos, esas cosas, ¿cómo nos sentimos? Nos gloriamos, ¿verdad? Nos sentimos gloriados en eso, de que recibimos lo que pedimos. Lógicamente que pasó por un proceso de esperar. Cuando esperamos en Dios, no vamos a padecer vergüenza. No digamos cuando sea manifestada la gloria que nosotros estamos esperando. Entonces tengamos confianza, tengamos paciencia y nos vamos a poder gloriar en la esperanza. O sea, ya no va a ser esperanza, sino que, como dice la Escritura, lo que ya uno ha recibido, ¿para qué esperarlo? Ahora, no hemos recibido la glorificación total, pero la estamos esperando y un día la vamos a recibir. Se va a dar entonces que en vez de avergonzarse, va a gloriarse. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, recalco esto, éramos débiles, ya no debemos de estar nosotros enunciando debilidad, ya no hemos de estar diciendo que somos débiles, porque aquí dice, éramos débiles, hemos de manifestar esa fortaleza que es en Cristo Jesús. Dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quiénes? Por los impíos. Ya expliqué lo que es un impío. Él murió por los impíos. Todos nosotros éramos impíos. Ahora somos piadosos. Ahora que hemos creído en Cristo. Pero ¿por quién murió Cristo? Por los impíos. Mire, me gusta mucho esta explicación que da el Señor a través del apóstol Pablo acerca de esto, que Cristo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, si Cristo hubiese esperado que nosotros fuéramos justos, o que nosotros fuéramos buenos, jamás hubiera muerto por nosotros. Por eso lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta aseveración maravillosa y contundente que hace el apóstol Pablo en esta carta es fascinante. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya había dicho antes que pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Por eso, hermano, aquí volvemos a recordar Juan 3:16, que por supuesto no solamente enfoque ese versículo de todo el capítulo, que allí habla de cosas maravillosas, inclusive habla de cómo se dio el asunto de que, dice la Escritura, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, haciendo énfasis en ese inmenso amor con que Dios nos amó antes de ser justos. Antes de ser justo, digo no, antes de ser bueno, porque la misma Escritura dice claramente que no hay justo ni aún uno,
No hay quien busque a Dios. Precisamente en eso consiste la impiedad. No hay justo, ni aún uno. No hay ni uno bueno. La Biblia no habla de buenos. En una oportunidad en que alguien le dijo a Cristo, Maestro, bueno, ¿qué le ripostó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué me llama bueno si bueno solo mi Padre que está en los cielos? Acuérdese que Él sí había hecho pecado, precisamente para condenar en la cruz al pecado. Él se hizo pecado. Por causa de nosotros se hizo pecado. De modo que lo que Dios estaba condenando en la cruz era el pecado. Nuestro pecado, el pecado de todos nosotros. Y aquí dice, ¿por qué lo hizo? Ahí es la más grande muestra de su amor, del inmenso amor con que nos ama Dios. Y repito, no esperó que nosotros fuésemos buenos, porque aún no lo somos. Somos justos, y no por nuestras obras de justicia, precisamente de eso estamos hablando, sino somos justos porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que nos declaró justos. En eso consiste precisamente la justificación. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes murió? Por los pecadores. Pues mucho más, dice, ya estando justificados en su sangre. Por eso, a continuación de este tema, vamos a ver el tema de la expiación. Si Dios lo permite, el próximo tema que estaremos estudiando será la expiación. Porque aquí ya interviene y menciona otro elemento de justificación, la sangre. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es ingrediente a sumar en esto. A la justificación, añádale usted la salvación. Una vez ya declarados justos, somos salvos. Por él, dice, seremos salvos. Y mire, ¿salvos de qué? Salvos de la ira, que mire, eso está por venir. Eso está por venir. Ahorita son avisos de esa ira de Dios. La humanidad ha recibido más que todo las que le dijera, las porciones de ira que se han manifestado en todas las edades, en todas las generaciones, y que inclusive que se están manifestando ahora, son llamados de atención, son espinas en el camino para que nosotros busquemos a nuestro Dios, para que nos volvamos a Él. Las manifestaciones, lo que llamé porciones, las manifestaciones de ira que han habido y hay en el presente, son puros juicios correctivos, ¿verdad? Porque después viene el día de la ira. Entonces ya no va a ser de corrección, va a ser para condenación. Presten mucha atención a esto que estoy diciendo. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, además de justos, salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios que viene y se va a manifestar. Va a ser terrible. La consumación, mire, es tremendo
Cristo, cuando estaba en el Getsemaní, orando al Padre, le dijo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿A qué copa se estaba refiriendo? ¿Cuál copa se iba a tomar él? Precisamente se estaba refiriendo a la copa de la ira de Dios. Es terrible esto porque en Jesucristo el Padre estaba derramando su ira porque Él nos estaba sustituyendo a nosotros, que es otra doctrina que hay que estudiarla a fondo, es la doctrina de la sustitución, porque el Hijo, para salvarnos a nosotros, Él puso su vida por nosotros. Ahí es donde dice la Escritura que pudiera ser que alguien muera por un bueno. Pero, hermano, eso hablando entre los hombres. Pero morir por alguien como nosotros, todos nosotros nos merecemos ingerir esa copa de ira. Pero precisamente creemos y procuremos creer para siempre que Cristo nos sustituyó a nosotros, que la ira que iba a descender sobre nosotros descendió sobre el Hijo de Dios que estaba en aquella cruz. A esa copa se refería Cristo, a la copa de ira que va a venir sobre la humanidad que no quiera acogerse al plan de salvación de nuestro Dios. Ya siendo justificados, nosotros seremos, dice, salvos de la ira. Miren el tiempo que está, el tiempo gramatical que está utilizando este verbo. Dice que nosotros, seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Tiempo futuro. Porque si siendo enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y qué cosa. Yo creo que la mayor parte de la humanidad no tiene conciencia de esta verdad que dice el apóstol Pablo en este verso. Enemigos de Dios. Mire, la mayor parte de la gente se cree que está en amistad con Dios, que está bien con Dios. Pero la verdad es que el pecado nos constituye enemigos de Dios. No podemos nosotros ser toda amistad con el mundo. Es enemistad con Dios. Y toda la humanidad, nos constituimos en enemigos de Dios por causa del pecado. Pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Así es que nosotros podemos estar seguros de nuestra reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su muerte fuimos reconciliados, por su vida somos salvados. Qué maravilloso esto. El verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
reconciliarse, que a veces se aplica nada más en los púlpitos cristianos, en los púlpitos evangélicos, se usa este término de reconciliación para aquel que, habiendo estado en Cristo, ha caído y necesita reconciliarse. Por supuesto que aplica, pero toda la humanidad tiene necesidad de reconciliarse con Dios. Nosotros ya nos reconciliamos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es reconciliar? Volver al concilio con nuestro Dios. Volver al concilio con Él, a estar en concilio con Él, a estar de acuerdo con Él, a estar en armonía con Él. ¿Con quién? Con nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto surge por la justificación, porque Él nos declaró, siendo culpables, nos declaró justos, no así de fácil como lo estoy diciendo, porque la justificación viene precisamente ocurriendo muerte en la cruz, y eso ya no es fácil. Se dice fácil, pero lo que pasó nuestro Señor Jesucristo fue terrible. La crucifixión, su muerte, y después vino la consabida resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió con el Padre, Él nos justificó. Y miremos Isaías capítulo 53, verso 11, lo que dice acerca de esto que estoy hablando, de salvación y justificación. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, o sea, por el conocimiento de Cristo, por el conocimiento que tengamos de Él, dice: justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. O sea, conociendo, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo a Él, somos justificados. Dice: porque Él llevó nuestras iniquidades, las cosas que hicimos fuera de la ley. Todo lo que nos hicimos fuera de la ley, Él las llevó en la cruz del Calvario. Esta era una profecía de Isaías, que para aquel momento era tiempo futuro y que para nosotros en estos tiempos es en tiempo pasado. Él llevó nuestras iniquidades. Isaías anunciaba: llevará las iniquidades. Nosotros ya lo sabemos, Él llevó nuestras iniquidades. Todo el capítulo 53 nos habla precisamente de la doctrina de la sustitución. Dice: el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros, de modo que nuestros pecados los llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y así nos justificó. A grandes rasgos, como dicen algunos maestros, a grosso modo, hablé acerca de nuestra justificación con la esperanza de haberme dado a entender, y rogando a nuestro Señor que le bendiga y usted viva en ese estado de justicia que Dios nos hizo abrazar, dándonos la fe para que creyéramos en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, que Él llevó todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario, y que nosotros por eso ahora somos ante los ojos de Dios justos. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.